Cierra tus ojos, por favor, y hable con el Espíritu Santo. Diga al Espíritu de Dios: amigo precioso que habitas en mí, capacítame en este momento para echar fuera de mi mente, para echar fuera de mi entorno todo distractor. Quita de mí la pereza, el sueño, el cansancio, el espíritu de pensamiento que quiere venir a desenfocarme y a sacarme espiritualmente de este lugar. Someto todo eso bajo el estrado de los pies de Jesucristo y declaro que en los próximos minutos tú vas a hablar poderosamente a mi espíritu. Háblame, Señor. Háblame, porque tengo hambre y tengo sed de tu bendita palabra. Te pido de todo corazón que ministres mi corazón. Quiero hoy salir de este lugar bendecido para bendecir a los demás. En Cristo Jesús, amén y amén. Brindémosle un aplauso bien fuerte a nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Enviamos un saludo muy especial a todos nuestros amados amigos y hermanos que se conectan en esta hora, listos y dispuestos a recibir una enseñanza más de esta serie anual en la que Dios nos permite desarrollar verdades liberadoras para poder obtener una vida abundante. Así que prepara tu corazón, porque Dios tiene una palabra especial para tu vida. Iglesia preciosa, quiero que nos enfoquemos hoy en dos palabras fundamentales y que como iglesia tenemos que entenderlas desde la interpretación correcta. Iglesia, yo quiero que sepa que lamentablemente nos correspondió vivir en esta época algo que se conoce como hermenéutica relativa. Hermenéutica es interpretación de. Relativa significa que cada uno puede dar su punto de vista frente a algo y ser validado como verdad, ¿sí? Esa hermenéutica relativa atenta precisamente con el diseño y con la esencia clara de la palabra de Dios. La Biblia contiene verdades absolutas. ¿Amén? ¿Amén o no amén? De hecho, el Evangelio contiene la verdad poderosa más absoluta para la humanidad. Que el mundo hoy quiera, por su egocentrismo, por la permeabilización del humanismo y por muchas filosofías, quiera relativizar esa verdad, diciendo que no solamente Cristo puede salvar, sino que hay muchas otras maneras de ir al cielo, son verdades humanas. Pero la verdad humana nunca podrá compararse ni nunca podrá competir con la verdad de Dios. Y lo he dicho en otras ocasiones, porque Él mismo es la verdad. Estas dos palabras que vamos a estar hablando en esta mañana son justificación y santificación. ¿Amén? Diga conmigo, justificación y santificación. Si usted puede tomar nota, sería importante para que luego usted pueda también fortalecer estas verdades en su estudio personal. Yo les he dicho a ustedes, no me cansaré de decirlo porque es importante entenderlo, que las primeras enseñanzas de toda esta serie anual están apuntando a refrescar los fundamentos, las verdades fundamentales del Evangelio, que a veces, hermanos, las tenemos descuidadas, que a veces las tenemos ya ahí olvidadas, y nos dejamos impactar tanto por las enseñanzas novedosas que aparecen ahí por YouTube, por internet, y escuchamos algo novedoso y a eso sí le prestamos atención, y entonces empezamos a regir nuestra vida por enseñanzas novedosas, porque las dijo fulano de tal, porque las dijo un hombre que de pronto goza de cierta reputación, entonces voy a adoptar eso como una verdad. Pero la pregunta es, ¿esa enseñanza novedosa riñe o está en concordancia con la verdad del Evangelio auténtico de nuestro Señor Jesucristo? Eso hay que siempre juzgarlo. Entonces, quiero que tomemos como base bíblica Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26, para poder mirar un poco lo que nos dice el apóstol Pablo sobre la justificación. Después vamos a leer otra cita bíblica para ver qué nos dice el apóstol Pablo sobre el concepto de la santificación. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan sobre la justificación,
Hay muchos versículos que hablan en la Biblia sobre la santificación, pero básicamente voy a tomar como base estas dos escrituras bíblicas. Comencemos entonces con Romanos capítulo 3, 21 al 26. Siga conmigo por favor en pantalla esta lectura y preste demasiada atención a lo que allí está escrito. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, o sea en el Antiguo Testamento, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Versículo 22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe ¿en quién? En Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas, estamos hablando de justificación, son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Qué tremenda palabra. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Yo creo que esta palabra merece un fuerte aplauso de alabanza a nuestro Dios. ¡Aleluya! Hermano, y si usted tiene ahí su Biblia física, porque hace falta también tenerla, si usted tiene ahí su Biblia física, por favor, escriba ahí encima de Romanos 3, 21 al 26 en una palabra bien grande: justificación. Y saque tiempo para que usted pueda masticar con seriedad, en oración, bajo la revelación y la iluminación del Espíritu Santo, este diseño poderoso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vámonos para 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 al 8. Este segmento sí lo vamos a leer en la Reina Valera 1960. Qué tremenda palabra. 1 Tesalonicenses 4, 3 al 8. Dice la Escritura: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Ahí entra precisamente el noviazgo de este tiempo, ¿cierto? Que se utiliza es para agraviar y para terminar usando y engañando a la persona que supuestamente ama. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Yo creo que también merece un aplauso para nuestro Dios, porque la voluntad de Él para con nosotros es nuestra santificación. También escriba por favor ahí en la parte superior de este texto esa palabra bien grande: santificación. Hay una palabra en griego que se refiere a la palabra muy conocida en la jerga cristiana, doctrina, y es la palabra didaqué. Diga conmigo, didaqué. Resulta que esta palabra, vuelvo a repetir, griega, específicamente se refiere a doctrina sana. Lo interesante de esta palabra es que en su connotación, el énfasis que hace esta palabra no es tanto en el acto real de enseñar, sino más bien se enfoca es en el contenido y en la autoridad de lo que se está enseñando.
Por eso es tan interesante este escrito. De hecho, en el primer siglo hubo un documento, y usted lo puede conseguir por internet, que se conoce como la Didaché. Didaché, se escribe también Didaché. Y ahí se encuentra precisamente cuál era la doctrina de los apóstoles de manera condensada, ¿sí? Usted puede buscarla y puede de pronto imprimirla para que también la estudie. Entonces, es tan importante con respecto a esta palabra que es Didaché, que se refiere específicamente a doctrina sana. Se refiere a nosotros prestarle atención no solamente a la teoría, a la información que el pastor a través de una enseñanza como esta me da, sino que tengo que entonces ir más allá y enfocarme en cuál es la instrucción que yo recibo como responsabilidad para poner por obra, para poner por práctica esa doctrina. Bueno, para resumir y me entiendan entonces a qué se refiere Didaché, es a la práctica de la sana doctrina. Amén. No solamente a la teoría. Hoy hay una tendencia interesante en el cuerpo de Cristo y es a enfocarnos muchísimo en el intelectualismo doctrinal. Y no estoy diciendo que sea mal aplicar el tema intelectual a la doctrina, hay que hacerlo. Y de hecho, pues Dios nos creó con mente, y esa mente es para que la usemos también para eso. Pero el problema es cuando nos enfocamos solamente y nos quedamos ahí en el aspecto teórico, en el aspecto intelectual. Y resulta que vamos a mirar la práctica de esa teoría, no aparece, ¿cierto? Carecemos de practicar la sana doctrina en nuestra vida diaria. La base de esta instrucción ética es la Biblia. Los verdaderos cristianos la debemos tener clara. Cuando usted le pregunte, pero usted ¿por qué tanta pasión y tanto fanatismo con la Biblia? Que la Biblia para arriba, que la Biblia para abajo, que es que la Biblia dice, que es que la Biblia no dice. Todo usted lo está sometiendo a la Biblia. A usted no le dé pena y dígale, estás en lo cierto. Mi vida, toda mi vida, se rige conforme a lo que diga la palabra del Señor. Toda nuestra moralidad, todo nuestro sistema ético se basa en lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros creemos la verdad de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Y por tanto ella cumple una función clave como una carta de navegación para nuestra conducta en esta tierra. Todos necesitamos una carta de navegación, es decir, necesitamos tener una claridad cómo conducirnos en esta vida. Bueno, la buena noticia es que los cristianos ya tenemos esa carta de navegación. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Levante su mano derecha y diga conmigo, gracias Señor por tu palabra. Ella es mi carta de navegación. Aleluya. De hecho, el apóstol Pablo dice en 2 a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, no en el vecino, sino en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Qué versículo tan hermoso, ¿cierto? Todos nos lo sabemos en la versión Reina Valera. Y de hecho es uno de los versículos que nos enseñan en la escuela dominical, ¿verdad? Porque la palabra del Señor es toda inspirada por Él y supremamente útil. Por eso un cristiano que se llama cristiano, pero no valora las Santas Escrituras, no sé a qué está jugando. No sé en qué se está parando. No sé entonces qué es lo que guía su cristianismo. La Biblia tiene que tener centralidad en nuestra fe. La intención de Dios al darnos este manual ético, manual de moralidad, es precisamente que nosotros convirtamos la Biblia en algo que nos ayude a entender cómo conducirnos en todas y cada una de las circunstancias de la vida. La intención de Dios al entregarnos su manual, que es la palabra de Él, la palabra de Dios, no era que convirtiéramos la Biblia en un motivo de debate intelectual sin apropiarnos de ella. Todo lo contrario, mis hermanos. Lo que Dios desea es que nosotros
hagamos viva la palabra de Dios en nuestra vida. Que su palabra sea espíritu y vida en nosotros. No solamente un ejercicio intelectual, porque a veces es triste ver personas que tienen un impresionante conocimiento de la Biblia, pero una pobreza impresionante de praxis bíblica en su vida. ¿Sí? Entonces, no solamente doxia, sino también praxis. De nada sirve la ortodoxia sin la ortopraxis. Hermanos, necesitamos nosotros convertirnos en hacedores de la palabra. ¿No fue lo que dijo Santiago? Si solamente somos oidores, pero olvidadizos. Y el olvidadizo no es que se me olvide la teoría, porque hasta la teoría queda ahí por el resto de la vida. Olvidadizo se refiere a que justamente cuando debe poner por obra la palabra, no la aplica. Más bien contradice con su conducta lo que sabe en su mente. Quiero que por favor tenga pero muy claro en su corazón, y si es posible, imprime en su corazón esta verdad. Repítala conmigo. La palabra de Dios hace énfasis en ser antes que hacer, en carácter antes que carisma, y madurez antes que ministerio. ¿En qué le da mayor énfasis la Biblia? Al ser, al carácter y a la madurez. Otra vez, al ser, al carácter y a la madurez. No significa que el hacer y que el carisma y que también el ministerio no sean importantes, claro que sí. Pero la base del hacer, del carisma y del ministerio debe ser las tres primeras palabras: el ser, la madurez y el carácter. Así que entonces prosigo con estas dos palabras que les dije al comienzo. ¿Cuáles son esas dos palabras? Justificación y santificación. Quise hablar de la palabra didaqué, porque precisamente es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar sobre la sana doctrina, específicamente en el tema de la justificación y la santificación. Son dos palabras supremamente relevantes en el tema de la sana doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no entiende el concepto de justificación a la luz de la Biblia y no entiende el concepto de santificación a la luz de la Biblia, difícilmente va a poder madurar en su relación con Dios. De hecho, ahí hay muchísimos cristianos que están atascados, que están ahí dando vueltas porque no se ha entendido el concepto bíblico de estas dos verdades. Ahora, con base a los dos textos que leímos al comienzo, quiero que estudiemos estas dos palabras y aclaremos lo que realmente ellas significan para poder rescatar poderosas verdades liberadoras de Dios para nuestra vida abundante que Cristo ya conquistó en el Calvario. ¿Quieren que comencemos, mis hermanos? Bueno, nos vamos con la primera entonces. Diga conmigo: justificación. Justificación es la declaración de Dios, ojo con esto, es la declaración de Dios de que el creyente es justo debido a la justicia de Cristo que se le acredita al creyente. En otras palabras, ¿qué es justificación? Es cuando Dios me declara como si yo nunca hubiese pecado. ¿Por qué? Es decir, justo. El justo es el que nunca ha pecado delante de Dios. Dios me declara como si yo nunca hubiese pecado, pero no por mí, sino porque ahora Cristo vive en mí. Y eso es lo que hace entonces que yo pueda legalmente ser justificado delante del Señor. Esto significa entonces que la justificación es un acto de un juez. Es un acto de un juez. Y pues en este caso, ¿cuál es el juez? Dios. Dios es el que decide por un acto de su soberanía como juez declararnos justificados. Eso es lo que hace ese acto legal divino de ese juez. Es interesante. Dios decide quitarnos todos los pecados, quitarnos la condenación que ello cargaba sobre nosotros. Ahora, Romanos capítulo 3, le voy a dejar de tarea. Lea en esta semana todo el capítulo, Romanos capítulo 3, porque allí se da respuesta amplia a la pregunta:
¿Cómo es justificado el pecador ante un Dios santo? No lo dice el pastor Elías, lo dice el Señor. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. ¿Cómo puedes llegar a ser justificado delante de Dios? ¿Cuándo qué? Cuando pones tu fe en Jesucristo. Y mire, esto me encanta porque no es excluyente, es incluyente. Pues todos, dice, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. O sea, no importa la religión que tenga, la creencia que tenga, de la raza que sea, no importa el género que tenga, es simplemente para todos. Pues ¿por qué? Porque todos pecamos, todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo a través de este texto de la palabra es que ningún ser humano será justificado a la vista de Dios por cumplir las obras de la ley. Nadie. Nadie puede ir delante de Dios y decir, bueno, declárame justo, Dios, porque mira, aquí está la excelencia de mi existencia, la excelencia de mi vida. Mire, cumplí a perfección toda tu ley. Porque la demanda de la justicia de Dios con respecto al que cumple la ley es una demanda de perfección. Y puedes cumplir 332 mandatos de la ley, y si en el último fallas, te haces acreedor de toda la ley. Y no solamente por un tiempo, sino durante toda la existencia de tu vida. Tendrías que vivir. Eso nadie lo ha podido hacer y nadie lo podrá hacer. Solamente lo ha podido hacer el Dios que se hizo hombre. ¿Estamos de acuerdo? Solamente lo pudo hacer el Dios que se hizo hombre. Así que nosotros no intentemos hacernos los inocentes, porque desde el momento en que nacemos, ya nacemos bajo culpabilidad. Ya nacemos con la naturaleza pecaminosa, donde solamente en los pocos días que vamos viviendo en esta tierra confirmamos y le confirmamos a papá y a mamá que somos pecadores. A los pocos días de nacido ya se nota enojo, rebeldía, soberbia en el bebé. Y uno puede decir, ay, tan lindo, ay, tan bonito, pero ahí ya se empieza a evidenciar el pecado que viene en el corazón humano. Por eso nosotros pecamos porque somos pecadores, pero también somos pecadores porque pecamos. Entonces estamos prácticamente ¿bajo qué? Bajo el juicio del pecado, bajo la condenación. Escucha ahora esto que es bien interesante, y es que Dios es un Dios justo. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Dios es un Dios justo. Y resulta que la justicia de Dios está ligada también con la santidad de Dios. Entonces, como Dios es justo, debe ser también santo. Y esa santidad demanda el pago por nuestro pecado. Si Dios se hiciese, por ejemplo, el de la oreja gocha, discúlpenme la expresión, o el de la vista gorda con respecto a nuestro pecado, y tomase la decisión de no castigarnos, de no condenarnos, pues el problema va a ser bien delicado, es para Él. Porque entonces significaría que realmente Él no es justo, ni tampoco es santo. Entonces ahí es donde viene precisamente la sabiduría que estaba escondida en los siglos para poder solucionar este problema tan delicado, ¿sí? ¿Cómo Dios, que es justo y santo, mantenerse así, pero al mismo tiempo entonces mostrar su amor y misericordia para con nosotros los pecadores? Porque su justicia y su santidad demandan que nosotros quedemos completamente muertos, ¿sí? Completamente condenados. Pero la Biblia dice que aunque Dios es fuego consumidor, también es ¿qué? Es un Dios de amor y misericordia. Un Dios de amor y misericordia. Jesús pagó la pena completa en la cruz. Y ese es el misterio escondido en los siglos. La manifestación práctica del amor de Dios hacia la humanidad. ¿Cómo se manifestó ese amor práctico? A través del misterio de la encarnación. Dios decidió venir y hacerse hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para poder llevar sobre sí como un buey, ¿sí? Como el Cordero de Dios,
llevar nuestro pecado. Lo que nosotros teníamos ya como carga y como acta de decreto que nos condenaba, Cristo vino y lo tomó y lo puso sobre sí. Aleluya. Mis hermanos, fue nuestro sustituto. Dios tomó la decisión de hacer expiación. ¿Qué significa esta palabra? Estoy tratando de utilizar términos que son conocidos en la jerga cristiana, pero también explicándolos. Expiación significa quitar y limpiar el pecado. ¿Qué significa expiación? Quitar y limpiar el pecado. Y entonces, como Cristo se convirtió en nuestro sustituto e hizo expiación, entonces Dios pudo así preservar su propia justicia y pudo también preservar su propia santidad, pero al mismo tiempo logró la salvación para nosotros los pecadores. Aleluya. Por eso es que Jesús es conocido en el plan de salvación como nuestra propiciación. La palabra propiciación significa hacer posible. Cristo hizo posible lo imposible. Que el Dios Santo, o mejor dicho, que la humanidad caída, pecadora, enemiga del Creador, volviese nuevamente a estar en paz con su Creador. Cristo en medio, el mediador entre Dios y los hombres, hizo propicia nuevamente nuestra comunión con Él. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. A veces no entendemos estos conceptos, hermanos, son como paisaje en nuestra vida cotidiana, y necesitamos volver a desempolvar estas verdades sensibles, fundamentales de la fe, para que crezca nuestro amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Él prácticamente se convirtió en ese propiciatorio que era una laminilla de oro. Allá en el arca del pacto había una laminilla de oro que dividía en la parte superior los querubines, que eran hechos también de oro, ¿verdad? Y en la parte de abajo estaba el cofre de madera de acacia, también rodeado con oro, y dentro tenía las tablas de la ley, la vara de Aarón que había florecido y el gomer de maná. La parte superior representaba la divinidad, la parte inferior representaba la humanidad, pero estaba separada, y ahí era entonces donde se elaboraba la expiación. Por ese derramamiento de esa sangre se limpiaba o se cubría el pecado de todo el pueblo. Cristo hizo posible nuestra expiación. Cristo hizo posible nuestro perdón de pecados. Y ahora entonces podemos gozar, para la gloria del Señor, de una nueva comunión con Dios. Aleluya. Aleluya. Qué bueno. Así que, mis amados hermanos, justificación es un término legal para el perdón de nuestros pecados. Diga conmigo: Dios me proveyó su justicia y me proveyó su perdón en Cristo. Aleluya. Quiero entonces que concluyamos esta primera palabra diciendo lo siguiente: todo creyente es justificado o declarado justo ante Dios y perdonado en el momento en que pone su fe en Jesucristo. Amén. Muy importante, y aclararé un poquito más este concepto de justificación cuando también trabajemos el tema de la santificación. Por ahora, tenga en cuenta lo que dice Romanos 5, 1 y 2. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Aleluya. Dice: debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, el de ser ahora justos delante de Dios, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. A eso es que se está refiriendo precisamente el propiciatorio, a que nuevamente podamos nosotros gozar de la gloria del Señor. Recuerda que en el Antiguo Testamento, ¿dónde exactamente era que descendía y se depositaba la Shekinah de Dios, que era la nube de gloria? ¿Dónde era que descendía? En donde les expliqué, ¿sí? En esa laminilla de oro, ¿sí? En el arca del pacto, pero específicamente descendía ahí, donde también se colocaba la sangre del cordero, ¿sí? Entonces Jesucristo ha hecho posible ahora que nosotros podamos nuevamente
entrar por un camino nuevo y vivo y accesar a la misma presencia de nuestro amado Padre Celestial. Aleluya. Ahora estudiemos un poco el tema de la santificación. Y digo un poco, mis hermanos, porque dentro de 8 días, si Dios lo permite, vamos a tener que ampliar una prédica para poder hablar más sobre el tema de la santificación. La santificación, para que no se les olvide, es un proceso. A ver, comencemos con esto. Justificación es un acto soberano. Amén. Haga conmigo así. Es un acto soberano. Cuando Dios decide, por causa de nuestra fe en Cristo, decide declararnos justos. Es un acto. En cambio, la santificación es un proceso. Amén. Pero escúchame esto. No puede haber santificación sin justificación. Hay gente, honestamente, que no ha sido justificada. No ha sido justificada. Y sin embargo, quieren ser santos. Eso se llama religiosidad, fanatismo, legalismo. Amén. Hay que entender esto. Aquí me voy a estar metiendo un poquito en terrenos difíciles, pero a eso hemos venido, mis hermanos, a ser liberados de mentiras del diablo. Es un proceso que inicia en nuestro nuevo nacimiento en Cristo, en el momento en que somos justificados por la fe, y va a quedar completo en el cielo. O sea, ¿cuánto va a durar la santificación? Toda la vida, ¿sí? Así que si usted está desanimado porque es que usted no se siente muy santo, tranquilo. En esas andamos todos, ¿sí? En tratar cada día de desarrollar ese proceso de santificación. A diferencia de la justificación, que es un acto divino que quedó completo, no quedó a medias, la justificación de Dios es perfecta, es completa en nuestro nuevo nacimiento. Siempre la Biblia, cuando habla, y hagan la prueba, mis hermanos, siempre la Biblia que habla de justificación habla en términos del pasado, como si ya hubiésemos sido justificados, y es que de hecho ya lo fuimos, ¿sí? Aunque en este momento, si hay alguien que no cree en el Señor y dice, yo quiero creer en mi corazón que Jesucristo es el único que me puede dar salvación y vida eterna, ya inmediatamente ese acto se muestra en la Biblia como algo pasado, porque Cristo ya lo hizo, ¿sí? Lo hizo en el Calvario. Entonces el término de justificación siempre se da o se refiere en el tiempo pasado para los creyentes. La santificación es la obra de la gracia de Dios por la que progresivamente nos libra a los creyentes de la contaminación del pecado. Ese es el trabajo de santificación, que progresivamente, a través del poder del Espíritu Santo operando en nosotros y a través de nosotros, seamos liberados del poder de la maldad, del poder del pecado. Y entonces, uno de los propósitos maravillosos de la santificación es que seamos cada día transformados en nuestro carácter para parecernos cada día más ¿a quién? A Jesucristo. Por eso el cristiano que no ama la santidad, lo que está diciendo es, yo no me llama la atención ser como Cristo. Yo no quiero ser como Él. Yo quiero ser es como yo soy, ¿sí? Por eso es que es importante, si verdaderamente hemos nacido de nuevo, revisar cómo está el tema de la santificación. La santificación viene como un efecto, ¿sí?, progresivo del acto soberano de la justificación divina. Santificación significa que debemos separarnos del pecado y de la conducta del pecado y consagrarnos y apartarnos para una vida recta para con Dios. Eso es santificación. Una persona que ama la santidad tiene en cuenta lo que siempre he explicado aquí, mi amada iglesia. Siempre tiene en cuenta que Dios vino para separarlo del pecado y apartarlo para su propósito. Eso es verdaderamente santidad. Apartado o separado de y apartado para. Otra vez, separado de y apartado para. Esa es la connotación hebrea de la palabra Kadosh, ¿sí? Santo. La Biblia presenta la doctrina de la salvación como también la de la justificación, dos palabras importantes, salvación y santificación. La presenta en 3 tiempos. La presenta en el tiempo pasado, en el tiempo presente y en el tiempo futuro.
Como yo les voy a enviar a ustedes el bosquejo, ahí les voy a dejar las citas bíblicas. Por ejemplo, se habla de que hemos sido salvados. Hablemos un poquito sobre el tema de la salvación. Hemos sido salvados. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Estamos siendo salvados. 1 Corintios 1, 18 y 2 Corintios 2, 15. Y un día seremos salvados de la ira de Dios. Romanos 5, 9 y 10. Esto en cuanto al tema de la salvación. ¿Notaron los tres tiempos? ¿Sí? Pasado, presente y futuro. Fuimos salvados, estamos siendo salvados y seremos salvos de la ira de Dios. Ahora, igualmente ocurre con el tema de la santificación. La Biblia habla de que hemos sido santificados. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2 y capítulo 6, versículo 19. Estamos siendo santificados. Romanos capítulo 6, versículo 22. No se preocupen por las citas, allá le van a llegar. Y Hebreos 12, 14. Estamos siendo santificados. Y un día seremos plenamente santificados en el cielo. Primera Tesalonicenses 5, 23 y Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Ahí está esa verdad. Entonces, la salvación está muy relacionada con la santificación y por eso se manejan los tres tiempos. El tema de la justificación se maneja es siempre en pasado. La santificación en tiempo pasado se conoce como santificación posicional. Cuando la Biblia habla de que hemos sido santificados, está hablando es de la posición que ahora hemos adquirido en Cristo Jesús. Diga conmigo, yo tengo una posición en Cristo Jesús. Ojo, porque Satanás es lo que más quiere atacar en el creyente. Que el creyente se le olvide cuál es su posición en Cristo. Si Satanás logra que nosotros nos olvidemos o nos confundamos o no creamos cuál es nuestra posición santificadora en Cristo, ahí es donde tiene el derecho legal para empezar a tambalearnos, ¿sí? Para empezar a hacer de las suyas en contra de nosotros. Santificación posicional. De hecho, mis hermanos, les adelanto, si el Señor lo permite, vamos a estar de hoy en 8 días hablando sobre estas dos clases, ¿sí?, de santificación. Cuando se habla de santificación en el tiempo presente, se habla de santificación progresiva. Otra vez, santificación en tiempo pasado, posicional. Santificación presente, progresiva. ¿Estamos de acuerdo? Esas dos clases de santificación vamos a estudiarlas dentro de 8 días. O sea que usted ya sabe cuál es el título, ¿cierto? Santificación posicional y progresiva. Vamos a estudiarlas para que usted, por favor, llegue a una conclusión sana y no pase lo que está pasando en algunas sectas, ¿sí? Que se enamoran de una de las dos y se van a los extremos. Hay que trabajar el equilibrio de ambas. Ya les voy a hablar precisamente sobre eso. Para nuestro crecimiento espiritual es contraproducente enfocarnos solo en uno de los dos aspectos, o solo en la posicional o solo en la progresiva. Si solo, por ejemplo, nos enfocamos en la santidad posicional, vamos entonces a caer en el extremo de pensar de que ya somos perfectos, de que ya somos justos, de que ya, mejor dicho, estamos levitando, ¿verdad? Y la verdad es que en la práctica de la vida esto no es cierto. Yo le doy la honra y la gloria al Señor porque soy un santo perfecto, nunca peco, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de acción. ¿Sí? ¿Hay alguien aquí? Levante la mano para poder hacerle aquí una llamadita al cielo y decirle que se lo lleve rapidito. Sí, porque imagínense, ya prácticamente tiene el cielo ahí. Bueno, mis hermanos, yo sé que esta es una exageración, pero la verdad es que hay que tener cuidado con ese extremo de enfocarme solamente en la santificación posicional. Pero también, si solo nos enfocamos en la santificación progresiva, entonces viene otro problema bien delicado y creo que es en el que la mayoría caemos. ¿Cuál es ese problema? Vamos a gastar toda nuestra existencia, toda nuestra energía tratando de llegar a ser alguien que en Cristo ya somos. ¿La entendió? Entonces, la posicional, para poder colocar el equilibrio, la posicional debe convertirse en la base de la progresiva. Con la base de saber quién soy en Cristo Jesús, es que voy a tener todas las herramientas para ser ¿qué? Eficaz en mi proceso de cada día
parecerme más a Cristo. Y aun cuando tenga reveses, no desanimarme, sino volver a tomar impulso en el poder del Espíritu Santo y seguir perseverando en la transformación de mi carácter. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esta verdad? Diga conmigo, no estoy tratando de llegar a ser hijo de Dios. No, dígalo otra vez. Yo sé que usted se asustó. Uy, ¿qué estoy diciendo? No, dígalo que ya le voy a decir la otra parte. Diga bien fuerte. No estoy tratando de llegar a ser hijo de Dios. Diga ahora, ya soy hijo de Dios. Y estoy llegando a ser como Cristo cada día. Si usted cree esta verdad, aplauda la grandeza del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Para terminar, iglesia, la santificación progresiva es el proceso de poner en práctica nuestra salvación, para que lo entienda. Pastor, entonces, ¿qué es santificación progresiva? Para que no suene como tan técnico. Simplemente es el cristiano que pone por obra la palabra, que vive practicando día tras día lo que dice la Santa Escritura. Eso se llama santificación progresiva. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso sería una definición muy especial de la santidad progresiva. Ocuparme con temor y temblor de mi salvación. Amén. No para estar todos los días con el miedo, ¿será que la voy a perder? Porque eso es lo que nos han enseñado. ¿Sí? ¿Será que la voy a perder? Y el diablo se aprovecha cuando tenemos ese temor y por ahí nos ataca y por ahí nos debilita y por ahí nos desanima, y por eso es que terminamos entonces yéndonos para atrás. Tenga en cuenta quién eres en Cristo Jesús. Posicional. Amén. Santidad posicional. Si tienes clara y tienes como base tu santidad posicional, tendrás todas las herramientas para que aun cuando el enemigo te ataque, puedas avanzar en tu santidad progresiva, puedas vivir cada día haciendo la voluntad de Dios. En otras palabras, hermanos, santidad progresiva es hacer real nuestra experiencia de vida en Cristo. Cristo tiene que ser real para nosotros. Si para ti Cristo no es real, déjame decirte de todo corazón, mi amado hermano, mi amada hermana, necesitas tener una experiencia real con Él para poder capacitarte el Espíritu Santo y vencer con el bien el poder del mal. Amén. Solo Cristo es quien nos puede dar esa capacidad. Primera Tesalonicenses 4:7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? Es un llamado que Dios nos ha hecho. Entonces, no se trata de decir que, bueno, es que ya como soy hijo de Dios, ya como soy santo posicionalmente, esa es mi posición en Cristo, soy santo, entonces me descuido en mi conducta diaria. No, tiene que haber un fruto y ese fruto se tiene que demostrar diariamente, ¿sí? Porque a veces cuando desarrollamos esta verdad empiezan a atacar los que son legalistas y empiezan a decir: no, es que necesitamos la santidad para poder ser salvos. No, la santidad no es para ser salvos. La santidad viene como fruto de nuestra salvación. Porque somos salvos, se sobreentiende que nosotros somos ¿qué? Santos, que debemos vivir en santidad. ¿Me entiende eso, por favor? Esto sacude algunas enseñanzas que tenemos muy arraigadas. Porque es que el diablo es supremamente estratégico para hacernos creer verdades a medias. Y usted sabe que una verdad a media es una mentira, ¿sí? Y si creemos mentiras, significa que entonces no podemos ser verdaderamente libres, porque lo único que nos libera es la verdad plena, la verdad de nuestro Señor. Entonces, tú no tienes que ser santo para ser salvo. Tú eres salvo y por eso eres santo y debes ser santo. Amén. Aquí no estoy excluyendo entonces el tema de conducta, como algunos de pronto dicen: entonces no se me vaya a los extremos, hermanos. Esto no es de extremos. Por eso es que hemos tenido hace más de 5 siglos, tenemos ese problema de mala interpretación con respecto al tema si se pierde o no se pierde la salvación. Una pregunta mal planteada teológicamente.
Aquí el asunto es no divorciar estas dos palabras, justificación y santificación. El problema es cuando entonces nos enfocamos y nos apasionamos solo por el tema de la justificación, que ni siquiera es algo que nosotros hemos hecho, sino que es un acto soberano de Dios. Pero entonces descuidamos, olvidamos el tema de la santificación. O si no, el otro extremo, nos enfocamos solamente en la parte de la santificación, ¿sí? Y empezamos a darnos cuenta que se trata todo es de lo que yo logre hacer para que Dios me reciba en el cielo. Y la Biblia claramente dice que nadie puede ser salvo por obras. La única obra que nos puede salvar, Cristo ya la hizo por nosotros. Amén, iglesia. Entender esta verdad no es tanto para que usted ya se le vaya el miedo de ir al infierno, no, es para que ahora usted se prepare, tenga libertad y diga, bueno, ahora sí, de aquí con esta poderosa verdad voy a empezar a aprovechar el resto de mis días en esta tierra para entrenarme cada día en ser como Cristo. Porque entre más me deje formar en esta tierra como Cristo, cuando llegue delante del Señor voy a recibir mayor recompensa que tiene que ver con lo que Dios me va a poner a hacer en la eternidad. Todas las funciones que vamos a realizar en la eternidad requieren de un perfil. ¿Saben cómo se llama ese perfil? El carácter de Cristo. Y entre más dejemos formar el carácter de Cristo en nosotros durante todo este resto de temporalidad, más estaremos preparados y capacitados para que Dios diga, bueno, listo, fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Y a trabajar se dijo, porque al cielo no vamos a dormir, al cielo vamos a servir. Amén. Un servicio pleno que dará honra y gloria a nuestro Señor. Así que concluyo, hermano, hermana, en esta oportunidad, recordándote que la justificación es la declaración divina sobre nosotros de que por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ahora nosotros, si creemos en Él y en su obra, somos justos. Amén. Eso es importante. Pero también la santificación es la obra de la gracia de Dios por la que progresivamente, a través de la ayuda del Espíritu Santo, cada día podemos vencer el poder del pecado y nos parecemos cada vez más ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que entonces nuestra vida termine siendo para la gloria y la honra de nuestro amado Padre Celestial. Ese es el propósito de la santificación, que podamos darle gloria a nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, dos verdades liberadoras de Dios para que podamos andar en la vida abundante que Cristo ya conquistó para nosotros por su amor en la cruz del Calvario. Diga conmigo, he sido justificado por mi fe en Jesucristo y estoy siendo santificado con el poder del Espíritu Santo para darle gloria a mi Padre Celestial. Aplauda la grandeza del Señor en esta hermosa mañana. Aleluya. Cierra tus ojos, por favor. Padre, gracias por esta palabra que nos entregas. Te bendecimos y te adoramos. Gracias, mi Señor, porque tú eres la esperanza de gloria, la esperanza de vida. Gracias, porque hoy todo lo que nos has hablado, Señor, inunda de una verdad liberadora, poderosa nuestra alma, nuestro corazón. Señor, queremos pedirte, por favor, que lo que hoy nos has hablado, nos ayudes para de aquí en adelante seguir estudiándolo con conciencia a la luz de la verdad de la palabra. Guárdanos de los extremos. Guárdanos, Señor, de ser personas que nos vamos ahora al liberalismo o nos vamos entonces al legalismo. Ayúdanos no a ser neutros, porque no se trata de ser neutros. Ayúdanos a caminar en el equilibrio del Espíritu Santo de Dios. El único que nos puede dar equilibrio para darle manejo sabio a estas verdades en nuestra vida y poder experimentar el efecto transformador de estas verdades es el Espíritu Santo de Dios. Con razón tú le dijiste a los discípulos, es necesario que yo me vaya para que venga a vosotros el otro Consolador, el cual los guiará a toda verdad. Espíritu Santo de Dios, mi oración dirigida a ti en esta oportunidad para cada uno de mis hermanos, para la iglesia, para nuestros oyentes, para los hermanos que nos están viendo, para los amigos que también están recibiendo esta palabra, es que, Espíritu Santo,
nos muestres con claridad. Ilumina nuestra mente para poder entender estos diseños y poder empezar a aplicarlos en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Gracias, porque en Cristo Jesús hemos sido justificados y también somos santificados. La gloria y la honra sean para ti, mi Señor. Te exaltamos y te agradecemos porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Gracias por visitarnos y permanecer con nosotros hasta el final. Esperamos que el contenido de este video haya sido de tu agrado. Si quieres recibir más, suscríbete por favor a nuestro canal. Y si quieres seguir disfrutando de más videos como este, quédate con nosotros. Este es nuestro más reciente video. Dios te bendiga.